¿Sabías que la iglesia del Señor nunca fue grande a los ojos del mundo? No nació con poder humano ni fue levantada con espadas o riquezas, pero ha vencido imperios. Somos un pueblo humilde, un pueblo pobre, pero somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios jamás ha sido un pueblo numeroso que impresione a las naciones con su grandeza exterior, ni que imponga leyes o dominios por su fuerza o su número. Nuestra historia es distinta. En este pueblo no hay muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, ni muchos poderosos. Al contrario, parecemos ser lo más pequeño, lo más pobre, lo más olvidado. Tal como lo dijo San Pablo, nuestra grandeza está entre comillas, nuestra fuerza está entre comillas. Pero no nos importa, porque lo que verdaderamente vale es nuestra vocación, el llamamiento santo que hemos recibido. Somos semejantes a aquellos galileos en tiempos de Jesús. Galilea era una región de pobres, de ignorantes a los ojos del mundo, de hombres físicamente abatidos. Y sin embargo, de allí llamó Dios a los suyos. Así como el Señor llamó a su pueblo en Egipto, no a los poderosos, no a los sabios, sino a los esclavos, a los que estaban bajo el dominio cruel de Faraón, doblando la cerviz ante los gobernantes fuertes de la tierra. Los azotaban, los obligaban a negar su fe, les arrancaban la lengua para que no pudieran hablar del Dios que los bendecía. Pero ni aun así los doblegaron. Tomaban a un creyente y lo golpeaban con saña, arrancándole sus miembros, quitándole su lengua. Y aun así, con su cabeza herida, con su cuerpo deshecho, se mantenía firme. Y le decía al poderoso: tú nos quitas la vida, pero se levantará el Rey del universo. Porque este pueblo, aunque humillado, ha vivido siempre con una esperanza viva, una esperanza en el Mesías, en Cristo, en aquel que ha de venir a reinar con poder y gloria. Y hoy ese mismo pueblo que fue menospreciado se reúne en más de 60 países, sin armas, sin riquezas, sin templos de mármol ni catedrales doradas, pero con una sola fe, una sola doctrina, un solo Dios, aquel Israel espiritual que no necesita monumentos para adorar ni sabiduría humana para sostenerse, porque ha oído una trompeta espiritual y ha sido despertado. No nos enaltecemos, pero tampoco nos inclinamos, porque esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y el apóstol de Jesucristo nos prepara para ese momento, nos exhorta, nos limpia, nos consuela para que no perdamos esa esperanza, para que no nos llenemos de orgullo ni nos dejemos vencer por la persecución, porque esta lucha no es en vano. Nos humillaron, pero no nos vencieron, nos golpearon, pero seguimos en pie, porque somos el pueblo de Dios. Si te gustó este video, compártelo, dale like y déjame tu comentario.